El siguiente video tutorial de Corel 16 de la editora Macro tiene como objetivo la descripción de los polígonos respecto a su acceso, a su entorno y a la forma como utilizar los polígonos. Este primer video acerca de acceso, entorno y utilización de polígonos sería sobre los rectángulos. Posteriormente tendríamos otro video explicando en detalle la elipse, los polígonos propiamente y las formas. Para utilizar correctamente objetos rectangulares en CorelDRAW, vamos a empezar nuestra selección de este objeto desde nuestra caja o barra de herramientas. Al escoger este control o botón, tenemos acá dos opciones: rectángulo. Aquí también tenemos su tecla de acceso, F6. Mediante el rectángulo entonces podemos nosotros definir objetos cuadrados, objetos rectangulares en forma libre, horizontales o verticales, haciendo arrastres sostenidos de mouse. Después vamos a acceder a rectángulo de 3 puntos. Esto nos permite dibujar objetos rectangulares con inclinación o sesgados. Vamos a escoger entonces nuestro rectángulo, o también, repito, pulsando F6, como hemos visto ahí el menú emergente. En ese mensaje indicaba esa tecla o comando. Al hacer nuestro arrastre de mouse podríamos definir el tamaño horizontal. Acá vamos a dibujar otro objeto, nuestro tamaño vertical. Y ahora vamos a definir un objeto en forma cuadrática. Al hacer uso de la tecla Control, podemos dibujar nuestro rectángulo ahora en forma cuadrática, es decir, un cuadrado. Los dos primeros ejemplos fueron en forma libre, nuestro rectángulo tendencia horizontal, vertical y cuadrático. Vamos a asignar colores. Utilizando nuestro botón izquierdo en el mouse podemos escoger los colores. Si asignamos el botón derecho, por ejemplo acá voy a asignar un borde de color celeste, acá un borde de color rojo, por ejemplo, y acá un borde de color amarillo. Entonces podemos comprobar las acciones referente a un relleno y a un borde. Voy a enviarlo hacia adelante. Voy a asignarle otro color de borde, en este caso blanco, a este objeto con relleno rojo, tendencia a una forma horizontal. Bien, hasta ahí un detalle explicando el aspecto de colores, que va a haber un video tutorial exclusivamente que expliquemos todos los detalles referente al tema de color, a la separación de colores, a la aplicación propiamente de colores como rellenos uniformes, codificados o rellenos degradados o texturas, todo lo referente a relleno. Por lo pronto, hasta acá una explicación breve de un color uniforme en el aspecto de relleno y en el aspecto del borde. Vamos a borrar nuestros objetos. Seleccionamos nuevamente la herramienta rectángulo y definimos un objeto tendencia horizontal. Para explicar en detalle las acciones que debemos tener al entorno de nuestro rectángulo, tenemos que utilizar toda esta barra de propiedades. Selecciono el vacío. Tengamos presente que estamos utilizando una página A4,
una unidad centímetros. Acá tenemos la medida, es decir, 21 centímetros de ancho, mide nuestro papel A4, y 29.7 es la altura de este tamaño de página, de este papel comercial A4. Sobre esa medida, sobre esa proporción de tamaño, vamos a explicar en detalle ahora este objeto rectangular, tendencia horizontal. Selecciono el vacío y voy a pulsar la tecla Shift F4 o mayús F4 para tener todo el entorno completo de nuestra página. Voy a seleccionar estos títulos y voy a moverlos hacia la parte derecha, porque voy a explicar en detalle cómo utilizar con la asistencia de la barra de propiedades este rectángulo con tendencia horizontal. Cuando seleccionamos nuestro rectángulo, podemos ubicarlo en cualquier lugar. Estas líneas que vemos, líneas punteadas, son las líneas guías inteligentes, que son muy útiles para utilizarlos con otros objetos, para buscar una ubicación o posición superior, derecha, izquierda o inferior respecto a otros polígonos. Al hacer doble selección vemos acá este circular, y al ubicarlos en este punto centro vemos un mensaje. Eso significa el eje centro. Bien, ese eje centro es muy importante para la explicación que vamos a iniciar a continuación. Cuando seleccionamos este rectángulo, al desplazarlo hacia la derecha o hacia la izquierda, aparte de las líneas guías inteligentes que vemos, en el aspecto de coincidencia de un desplazamiento, vemos este número. Por ejemplo, acá indica 7.767. Quiere decir que si voy a desplazar este objeto más hacia la derecha, acá indica 14.682. Si selecciono el vacío, tenemos como ancho 21. Entonces, vamos a digitar entonces un número. Si yo digito el número 5, este objeto se está desplazando hacia la izquierda. Si digito un número, por ejemplo, 19, el desplazamiento es hacia la derecha. Pero en este caso, este rectángulo está fuera del entorno de la página. ¿Por qué pasa ese detalle? Si el ancho es 21 centímetros, quiere decir que este rectángulo debería estar dentro de la página, porque estoy digitando un número menor a 21. Entonces, esta cantidad 21, o esta otra cantidad que digitamos previamente, que fue 5, significa la ubicación de nuestro rectángulo en una posición del eje X a lo ancho o anchura, pero desde el eje centro. Quiere decir que cuando yo selecciono, acá vemos el eje centro. Este eje centro debe estar acá, en nuestra base, 0. Entonces vamos a hacer esa operación. Si digito 0, entonces ahora tenemos el inicio de nuestra posición de nuestro rectángulo. Quiere decir, si digito ahora al otro extremo, el máximo de tamaño de este papel A4, 21 por ejemplo, entonces comprobamos cómo este objeto se está desplazando entre un mínimo y un máximo, entre 0 y 21. Entonces tenga presente la acción del eje centro, importante para entender la ubicación real de nuestro objeto rectangular. La misma operación de posición en X lo vamos a practicar ahora en Y. Si selecciono el vacío, comprobamos que el eje Y, es decir, la altura de este papel A4, es de 29.7. Entonces, para ubicar este objeto en nuestra página de entorno del tamaño de papel A4,
cuyo alto es 29.7, entonces será digitando también valores. Inicialmente vamos a digitar 6, por ejemplo. El desplazamiento es hacia abajo, hacia la parte inferior. Si digito otro número como 17, es hacia la parte superior. ¿Por qué se da esto? Porque nuestra regleta, el eje 0 está abajo, en la posición inferior, y hacia arriba está nuestro tope máximo de nuestro papel. Quiere decir que vamos a digitar ahora 0. Al digitar 0 estaríamos en la parte inferior, en la base de este papel A4. Si digito acá ahora 29.7, que es el tamaño máximo, entonces nuestro objeto asume esa posición en Y. Bien, de esta forma entonces tenemos ya una información completa acerca de cómo utilizar una posición específica respecto de este rectángulo tendencia horizontal. Vamos a desplazarlo a otro sitio. Continuando con nuestra explicación, lo que vamos a ver ahora en detalle sería el siguiente elemento, que es respecto al tamaño. Entonces, ahora sí tenemos clara la idea, jóvenes, que cuando usted desplaza su objeto en cualquier parte, estas medidas que vemos acá, estos números, significa la posición del eje centro desplazando a una posición X o Y, ancho y alto, de nuestra página, en este caso A4. Bien, seleccionando este objeto rectangular, vamos a ahora explicar en detalle lo referente al tamaño. Acá nos indica 6.914 de anchura y de altura 2.469. Si digitáramos un número, por ejemplo, acá digito el número 3, entonces tendríamos nuestra altura con un tamaño específico de 3 centímetros. Si digito acá el número 8, al pulsar Enter, tendríamos nuestra anchura de 8 centímetros. Quiere decir que tenemos un objeto cuya medida es 8 centímetros de ancho por 3 centímetros de altura, o 3 centímetros de altura por 8 centímetros de ancho. El siguiente elemento a explicar es el factor de escala. Esto ha ido variando porque nuestro objeto lo hemos deformado en diferentes tamaños, no ha sido uniforme, por eso que la escala indica acá 115.7 y 121.5. Bien, entonces, por ejemplo, si yo dibujo otro objeto, en este caso tendencia rectangular, al seleccionarlo, comprobamos su tamaño, comprobamos su posición y comprobamos también la escala. En este caso, la escala nos indica el 100%. Hace referencia así porque estamos dibujando recién un objeto y como no se ha definido ningún tamaño, entonces está a una escala real, una base de 100%. Si empezara a modificar este objeto, es decir, vamos a reducir su tamaño, entonces la escala va indicándonos qué porcentaje se está reduciendo respecto a la base, es decir, al 100%. Caso contrario es si ampliamos. Entonces ya nuestro informe de acción de escala va a indicar un número mayor a 100. Quiere decir que este objeto, respecto a su origen de tamaño, es mucho mayor. Si digitamos, por ejemplo, acá 100 y acá también esta otra cantidad, estaríamos recuperando su tamaño de origen de nuestro objeto. Entonces tenemos dos formas de controlar el tamaño de un objeto. Generalmente lo hacemos mediante el ancho y el alto, pero también podríamos regularlo en base a una escala. Podríamos entonces ampliar o reducir nuestros objetos, repito, en base a medidas escalares.
Si quisiéramos mantener una proporción, entonces digitamos la misma cantidad en ancho y alto. Entonces estoy reduciendo este objeto rectangular en forma vertical en proporciones iguales a la mitad, es decir, 50% en ambos casos. Si digito 120 acá, porcentual, y lo mismo acá, en ancho y alto, entonces estamos definiendo un objeto en proporciones de mayor tamaño, en este caso claro está, respecto a la base que era el 100%. Y todo esto influye también en su tamaño. Aunque generalmente los tamaños los definimos más como una anchura y altura específicamente. Pero hemos demostrado que también es posible definir un tamaño en base a una medida o una cantidad escalar que digitemos. A continuación vamos a explicar ahora todo lo referente a las acciones de rotación. La rotación o el giro de un objeto está basado a los ángulos o en forma libre. Al hacer una doble selección tendríamos ahora este elemento del cual podemos girar, y ese giro que hagamos influye en cantidades de ángulo. Lo podemos comprobar en nuestra barra de propiedades. Si digito el número 0, pulsamos Enter, entonces estamos recuperando la base respecto a la rotación previa que hemos hecho. Ahora, sobre esta base de rotación, hay un video tutorial que indica en detalle qué ventajas o acciones debemos tener en cuenta para el aspecto de rotación. Ese video explica cómo generar los crósticos. Después hay otro video donde nos explica en detalle cómo generar o diseñar lo que son ruedas dentadas. Pero claro, con otras acciones que posteriormente se explicará. Por lo pronto entonces, volviendo a nuestra descripción, acá podríamos digitar un número. Por ejemplo, digito 20. Estamos rotando nuestro objeto en forma positiva de 20 grados. Si digito el número 0, estaríamos recuperando nuestra base. Vamos a digitar ahora un número negativo. Ten en cuenta que este número que vamos a digitar toma como referencia la diferencia, teniendo en cuenta que todo el aspecto de rotación es 360 grados. A ver, digitamos un número negativo, menos 60 por ejemplo. Al pulsar Enter nos da ahora un ángulo. Es lo que antes comentábamos. No indica el valor negativo, sino indica la diferencia, es decir, 360 grados. Nos está indicando ahora 300 porque digitamos 60. Si digito 0, acá otro ejemplo puntual, voy a digitar un ángulo más pequeño, por ejemplo 20. Al pulsar Enter nos da la diferencia ahora en el aspecto positivo. Ahora digitamos en el aspecto negativo y acá nos indica 340. Hacia negativo 20 estamos completando entonces los 360 grados. Bien, hasta acá entonces nuestra explicación o importancia que podríamos darle a esta acción como rotación, ya sea en forma libre o digitando una cantidad. Vamos ahora a explicar en detalle el siguiente elemento, que son los reflejos. Para ello voy a reducir este objeto y vamos a darle una mayor rotación. Voy a asignar un color para explicar en detalle ahora el tema de los reflejos. Este objeto del cual hemos hecho una inclinación en forma libre o podríamos haber digitado, en este caso tenemos un ángulo de 315.8. Este objeto lo voy a duplicar. Pulsando la tecla más, acá en CorelDRAW podemos duplicar
Voy a utilizar la tecla Control para hacer un desplazamiento en forma horizontal. Y el siguiente trabajo ahora va a ser utilizar este otro control, cuyo nombre es reflejo horizontal. Al marcar reflejo horizontal tendríamos esta respuesta. Tenemos entonces todo lo contrario de lo que representa nuestro objeto de origen, que lo pinto ahora de color verde, por ejemplo, respecto a esta copia con reflejo horizontal, que le asigno otro relleno, por ejemplo amarillo. La misma acción como un horizontal en el aspecto de reflejo lo vamos a hacer ahora con el aspecto vertical. Voy a borrar esta copia, duplicamos este objeto y vamos ahora a generar un desplazamiento utilizando control. Acá me ayudo de la línea guía inteligente, eso indica que está empalmando o encajando sobre esta posición inferior. Ahora voy a seleccionar el elemento denominado reflejo vertical. Al marcar este botón o control, esta sería nuestra respuesta. Le asigno otro color y acá comprobamos entonces la importancia de tener acceso a un reflejo tendencia horizontal o tendencia vertical. Vamos a eliminar nuestros objetos y ahora vamos a explicar en detalle. A continuación dibujo otro objeto rectangular. El aspecto de los redondeos de esquina, el aspecto de una esquina festoneada o de una esquina biselada. Es decir, la forma de mostrarnos un esquinado de este rectángulo. Pero para ello vamos a hacer previamente algunas copias para ver su aspecto descriptivo y comparacional de estos objetos que estoy duplicando. A ver, tenemos entonces tres rectángulos. Voy a seleccionar este primer rectángulo y vamos a utilizar la opción redondear esquinas. Para este proceso vamos a seleccionar previamente la herramienta forma o pulsamos F10. Al ubicarnos en cualquier nodo tendríamos esta respuesta. Entonces estaríamos redondeando esta esquina. Comprobamos también que el número que estamos obteniendo por lo pronto es 0.51. A más redondeo, esta cantidad va a aumentar, ¿no? O esta cantidad va a disminuir. Tenemos la posición, el radio de esquina superior, izquierdo, inferior izquierdo, superior derecho, inferior derecho. Tenemos los cuatro cuadrantes, como se dice. Ahí están los radios. Bien, la misma acción lo haríamos con el otro objeto. Lo selecciono, seleccionamos forma o F10, acá lo comprobamos, nuestra barra o caja de herramientas, y seleccionamos el siguiente botón o control denominado esquina festoneada. Entonces tendríamos igual la misma acción, es decir, nos ubicamos en un nodo y hacemos un arrastre sostenido de mouse hacia el interior. Entonces comprobamos que esta esquina ha sido modificada en el aspecto del que se denomina esquina festoneada. Entonces vemos un redondeo interior en cada esquina. Al seleccionar el otro objeto, vamos a marcar también el control forma y vamos a escoger ahora esquina biselada. También la misma operación. Nos ubicamos en cualquier nodo, es decir, en cualquier esquina de este rectángulo, y al hacer un arrastre sostenido hacia adentro, comprobamos entonces el efecto del cual se denomina festoneado. Entonces, en resumen, hemos visto nuestro rectángulo redondeado, nuestro rectángulo ya con una esquina festoneada, y este rectángulo con una esquina denominado
biselada. Todo esto responde a estos radios de estas esquinas. Ahí lo comprobamos. Entonces hasta acá la explicación de una esquina redondeada o de una esquina del cual se le conoce como festoneada y de una esquina con el nombre biselada. Todos entonces han sido gracias al acceso de formas o la tecla F10 con los arrastres respectivos para definir un radio de una esquina. Vamos a explicar ahora la misma acción. Por ejemplo, voy a dibujar nuestro rectángulo. Lo voy a dejar aquí como un redondear esquinas. ¿Qué pasaría si acá digitamos una cantidad o escogemos una cantidad? Entonces comprobamos también otra forma distinta a la que vimos hace un momento, es decir, utilizamos F10 y un arrastre de mouse. En este caso estamos definiendo una medida de radio de 0.7 o de 1.7 por ejemplo, o de 2.2 por ejemplo. También podríamos digitar. Si digito por ejemplo 1, enter, entonces estamos haciendo un radio de 1 centímetro con el objeto de redondear los vértices de este rectángulo. Si seleccionamos el otro objeto va a pasar lo mismo, es decir, tenemos un festoneado de 1 centímetro y un biselado de 1 centímetro, todos en el aspecto del vértice o de la esquina de este objeto. Regresando a nuestra explicación, ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, lo dejamos en biselada y quitamos el acceso ahora a la protección? Es decir, vamos a editar. Si marco este objeto cuadrático que tiene una tendencia de un candado, al abrirlo, entonces eso permite que usted pueda modificar ahora en forma libre, en este caso en la parte superior izquierda. Los demás están a 1 centímetro y esta acción de cambio lo vamos a definirlo en 2 centímetros. Enter, entonces estamos modificando en forma libre gracias a que hemos seleccionado el aspecto de edición. Es decir, hemos dado una selección o un clic en este icono de candado y al abrir permite que ya podamos modificar nuestra acción de radio en forma libre. Por ejemplo, acá digito el número 1.5. Acá vamos a digitar, por ejemplo, 0.5. Y de esa forma entonces estamos definiendo lo que va a ser o lo que serían nuestras esquinas. Acá digito otro número, 0.8 por ejemplo. Respecto del nombre esquina biselada. Mientras entonces este icono de edición esté abierto, este candadito, podríamos hacer cambios en forma libre. Bien, ahora vamos a explicar una acción, por ejemplo, de convertir a curvas y tener acceso a forma. Tenemos esta silueta del cual empezamos ya a mover los nodos y obtendríamos ya una silueta poligonal. Pero nuestro objetivo no es tener una silueta poligonal, cosa que también hay un video explicativo sobre esto, sobre cómo obtener siluetas poligonales en base a la acción que hemos hecho en estos momentos de convertir a curvas y F10. Lo que queremos practicar es una acción de cómo tener un vacío, es decir, si selecciono esta línea y creo un nodo haciendo doble clic, tengo acá un nodo nuevo. Al hacer clic derecho escogeríamos la opción descombinar. ¿Qué permite descombinar? Va a permitir que nosotros ahora podamos mover esta línea y comprobar cómo hemos generado
una abertura a ese objeto rectangular que estaba cerrado y del cual hemos hecho unos cambios en el aspecto de redondeo de esquina o de una esquina biselada o festoneada. En este caso, en el ejemplo de esquina biselada, estamos asignando una acción de descombinar. Este descombinar permite que usted pueda tener un vacío, repito, lo estamos comprobando al hacer un arrastre sostenido. Acá hay un vacío de este objeto. Quiere decir que nosotros podamos seleccionar un relleno y ya no es posible. Estoy escogiendo un color cualquiera para relleno. No es posible entonces rellenar este objeto, pero es muy útil porque necesitamos a veces los bordes. Entonces cuando usted tenga que tener bordes exclusivamente con una abertura o con un vacío, entonces hay que utilizar la acción denominada descombinar. Con descombinar podemos hacer esta acción de un vacío, moviendo, claro está, los nodos previamente. Vamos a cerrar nuestra curva y ahora sí ya hemos eliminado la acción de descombinar. Y ahora sí hay un relleno, gracias a que estando en edición, o sea F10 o forma, hemos hecho uso de la acción de descombinar o cerrar curva. Descombinar entonces nos permite tener un vacío y cerrar curva nos permite, como el nombre lo indica, cerrar el trayecto para tener un acceso a polígonos con colores. Hasta acá entonces una explicación. Faltaría lo referente a ajustar texto. Este objeto o esta silueta poligonal, en este caso ya, de la base que fue nuestro rectángulo horizontal, se utiliza en lo que es párrafos o áreas de texto, que lo explicaremos posteriormente. Por lo pronto vamos a explicar ahora este tema que tiene que ver con el nombre de anchura del contorno. La anchura del contorno, o denominado anteriormente filete, permite definir el volumen de un borde. Por ejemplo, voy a escoger 1,5. Por ejemplo, escogeré 0,5. Comprobamos cómo nuestro borde, voy a cambiar a otro color si no, está alterándose en el aspecto de más o menos volumen. Voy a dejarlo en 1. Ahí tendríamos entonces una explicación acerca de lo que sería la acción de borde. Ahora, específicamente este tema de anchura de nuestro contorno, podremos definirlo bajo este elemento que es pluma de contorno, o pulsando la tecla F12. Pluma de contorno nos da este acceso, quiere decir que podemos administrar el color de borde. En este caso vamos a escoger un amarillo, o escogeremos de repente un color celeste. Acá tenemos también la anchura, cosa que lo hicimos en nuestra barra de propiedades. Vamos a coger una cantidad mayor, 1,5. Tenemos, por ejemplo, los estilos. El estilo activo es el estilo lineal. Acá hay estilos diversos al referente al borde, líneas punteadas, líneas continuas con mayor o menor separación, y al aceptarlo ya tendríamos esta presentación en el aspecto de un color, un tamaño de borde y un estilo de borde. Bien, ahora vamos a explicar el rectángulo en el aspecto de 3 puntos. Al dibujar nuestro rectángulo de 3 puntos, tendríamos que dibujar, por ejemplo, una línea diagonal, ya que su característica es tener rectángulos con inclinación o sesgados. Al hacer un clic, he definido nuestra línea diagonal, es decir, un tamaño, y al hacer un arrastre sostenido hacia la parte inferior o hacia la parte superior, ya tendríamos nuestro acceso a nuestro nuevo objeto rectangular con tendencia a inclinación.
Si seleccionamos, acá vemos también su información respecto a la ubicación X e Y. Ahí tenemos la posición. Respecto al tamaño, a la escala, al ángulo, por ejemplo, que está generando en forma libre la acción de un rectángulo denominado 3 puntos. Esta es la presentación entonces de un rectángulo de 3 puntos, del cual podríamos también asignar distintas propiedades, como se mencionó hace un momento, respecto a la posición, al tamaño, a las escalas, al ángulo, a los reflejos horizontales o verticales. Por ejemplo, acá repetimos una acción anterior, duplico este objeto, lo voy a mover hacia la parte derecha y ahora tranquilamente podríamos utilizar nuestro tema de reflejo, ¿no? Un reflejo horizontal. Hasta acá entonces una explicación en detalle cómo podríamos tener acceso a todo el entorno referente a los polígonos, su utilización en el aspecto de colores, en el aspecto de convertir a curvas, descombinarlo, cerrar trazos que están abiertos, gracias a la acción de descombinar. Finalizamos entonces nuestra explicación respecto al rectángulo. En el siguiente video tutorial haremos la explicación en detalle de la elipse respecto a su acceso, entorno y cómo utilizar este polígono en determinados diseños.